Hola chicos, buen día. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, Buen profe. día, profe. Sí, sí, profe. Bien, bien. Ya avanzamos. Esperen un cachito. Bueno, chicos, recomendación. Los enunciados de estos ejercicios de encontrar ecuaciones de circunferencia, de parábolas y demás, como yo siempre les recomiendo, es hacer un dibujo previo. Es decir, hacer algo así aproximado, no con las medidas exactas, ni mucho menos. Hay que tener una idea de qué es lo que me están dando como datos en el enunciado para yo construir, porque ahí el ejercicio en definitiva es llegar a encontrar la ecuación de la parábola, de la circunferencia, y después van a ver también hipérbola, elipse, todo se reducen a eso, a encontrar la ecuación. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una figura de análisis, un dibujo así tentativo, ¿no es cierto?, que me sitúe en el problema. ¿No? Y a eso es lo que vamos a tratar ahora de darle un poco de, de bolilla, digamos, porque es la parte que nos va a aclarar bien qué es lo que andamos buscando. ¿Eh? Bueno, vamos al ejercicio. Esta es la segunda clase. ¿Sí? Vamos a ir al ejercicio 7. El ejercicio 7 que ustedes lo deben tener ya ahí en su celular o fotocopiado. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? Nos dice, en cada caso, hallar las ecuaciones canónicas, ¿eh? y generales de la parábola que cumple con las siguientes condiciones. Determinar todos los elementos de la cónica y representar gráficamente. Bueno, el 7A nos dice, la parábola esa que nos están pidiendo dice que tiene que tener con vértice en el origen. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos un sistema de coordenadas X, y el vértice está en el origen. Si a mí me da ya el vértice en el origen, entonces yo ya tengo las coordenadas HK. ¿Se acuerdan las coordenadas HK del vértice? Bueno, conozco yo el valor de H, conozco el valor de K. ¿Eh? ¿Cuánto va a valer H y cuánto va a valer K? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? Cero y cero. Cero. 0 y 0. Perfecto, 0 y 0. Ahí está el vértice. Ahora tenemos que definir esa parábola. Ya tenemos definido el vértice. Ahora, esta parábola, ¿para dónde se dirigirá? Es decir, ¿qué forma tendrá? Será una parábola vertical, ¿no es cierto? Con eje focal, con un eje Y paralelo al eje Y. Puede ser una parábola horizontal, ¿no es cierto? Pero conocemos el vértice. ¿Qué nos dice además? Dice, con vértice en el origen de coordenadas y acá me da el otro dato, directriz. Ecuación de la directriz es y menos 4 igual a 0. La directriz es una recta, siempre va a ser una recta, en este caso de las parábolas, una recta. Ahora, la ecuación de esta recta, ¿qué me está diciendo? Que la recta tiene ecuación, esta es la ecuación general de esa recta. Si yo represento gráficamente esta recta, ¿cómo la representaría? Y bueno, de acá despejo y, me quedaría y igual a 4. Entonces trazo la recta de directriz en y igual a 4, que va a ser una recta paralela al eje X, ¿se dan cuenta? Paralela al eje X. ¿Eh? Ahora,
Ya cuando tengo la directriz, ya es casi suficiente ya definir con esos datos cómo va a ser esa parábola. ¿Eh? O sea, para dónde van a estar dirigidas sus ramas. Ustedes saben que la directriz es una recta perpendicular al eje focal, que es el eje focal o el eje de la parábola, ¿ven? El eje Y en este caso. ¿Eh? Entonces, la directriz nunca va a cortar a la parábola, siempre va a estar afuera de la parábola, no lo va a cortar. Es decir, que acá nosotros la directriz la dibujamos acá, entonces la parábola seguro que va a ser acá para abajo, con ramas hacia abajo. No puede ser así, ¿se dan cuenta? Porque ahí ya la directriz lo está cortando, ¿se dan cuenta? ¿Eh? No puede ser así. Entonces, ya nos damos cuenta nosotros que eh, la parábola tiene esa forma con ramas hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Ya con eso, entonces ya inmediatamente nosotros podemos decir que la ecuación de la parábola va a tener esta forma. X menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k. Esta es la ecuación que gobierna, la ecuación canónica que gobierna las parábolas que son verticales con rama hacia abajo o rama hacia arriba. Eso va a depender de qué? Va a depender, ¿no es cierto? En este caso de la directriz, pero va a depender también del valor de P. ¿Eh? Dice, con P menor que cero. Menor que cero es rama hacia abajo. Por eso ese P menor que cero lo vamos a calcular acá, para que estemos seguros que es rama hacia abajo. Pero a mí ya me dan la directriz y yo ya tengo que saber que esa parábola va a ser rama hacia abajo. ¿Eh? Bien, como me está pidiendo acá encontrar la ecuación canónica, entonces yo tengo que encontrar cuánto vale h, cuánto vale k. ¿Cuánto vale h? H vale cero, k vale cero, que son las coordenadas del vértice. ¿Se dan cuenta? Me falta el valor de P. O sea, este P, ¿cómo lo puedo calcular? Y bueno, acá tenemos la directriz, la ecuación de la directriz es I menos 4 igual a cero. Y acá despejamos I, me queda igual a 4. ¿Se dan cuenta? ¿Y a qué es igual la ecuación de la directriz en una parábola con ramas, ¿no es cierto?, hacia abajo o hacia arriba? Es igual a K menos P. ¿Sí? ¿Se entiende? K menos P, esa es la ecuación. Ahora, ¿conozco K? Sí, que vale cero. Entonces, como I vale 4, entonces igual 4 va a ser igual a cero que es K menos P. Entonces P va a ser igual a menos 4. ¿No? Menos 4. Entonces ya conociendo P menos 4, ya tengo, ¿no es cierto?, la ecuación canónica completa. ¿Mm? Fíjense que acá hemos llegado con P igual a menos 4. ¿Y qué dijimos nosotros? Dijimos que si P es menor que cero, la parábola es rama hacia abajo. ¿Eh? Si P es mayor que cero, va a ser con rama hacia arriba. ¿Eh? Ese es para este caso de las parábolas verticales. ¿Eh? Y lo mismo va a ser para las parábolas horizontales. Cuando P sea mayor que cero, va a ser rama hacia la derecha. P menor que cero, rama hacia la izquierda. Bueno, eso lo vamos a ir deduciendo a medida que veamos los ejercicios. ¿Eh? Bien, entonces la ecuación de la parábola, canónica de la parábola, es de esta forma. La general x menos h elevado al cuadrado igual a 4p por i menos k. Fíjense que el término cuadrático está en el término en x. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una parábola vertical. Una parábola con rama hacia abajo o rama hacia arriba. Por eso el término cuadrático es en x. Y el término en y no es cuadrado. O sea, en este caso no es el cuadrado. ¿Eh? Ahora, ¿qué conocemos de la ecuación? Conocemos P, que ya hemos calculado, que vale menos 4, K vale cero, H vale cero, entonces la ecuación nos queda así. X menos cero al cuadrado igual a 4 por P, que vale menos 4, por I menos cero me queda X cuadrado igual a menos 16i.
Esta es la ecuación canónica, ¿no? Ahora, nos pide también la ecuación general. Y bueno, ya a partir de la canónica podemos encontrar la general. ¿Cómo hacemos? Y bueno, despejamos, pasamos el término menos 16 que está a la derecha, la pasamos a la izquierda. Me queda x cuadrado más 16 igual a 6. Listo. Es solamente un pasaje externo, ¿no? Fíjense que acá no hay que desarrollar ningún cuadrado. Lógicamente, ¿por qué? Porque el vértice tiene coordenada x0. ¿Sí? Por lo tanto, es fácil en este caso. ¿No? ¿Qué más nos pide? Nos pide, dice, determinar los elementos de la cónica. Bueno, los elementos de la cónica, acá tenemos el vértice, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la ecuación de la directriz. El foco nos faltaría. Fíjense que el foco, en este caso, foco, las coordenadas del foco, fíjense en dónde tiene que estar. El foco tiene que estar por acá. Es decir, la coordenada X del vértice va a seguir siendo la misma para el foco, la X. La que va a variar es la coordenada Y del foco, porque va a estar por acá el foco, por acá, más o menos. ¿No? O sea que va a ser el valor de el vértice, la coordenada Y del vértice del foco, que va a ser 0, ¿no es cierto? Más, ¿qué? Más P. Y P es esta distancia. P es esta. Del vértice al foco es P, que es la misma distancia de la directriz al vértice. Ese es P. ¿Y P cuánto vale? P vale menos 4. ¿No? O sea que acá me quedaría 0 más menos 4. Entonces tenemos que ojo que es más por menos, ¿no es cierto? Entonces el foco va a tener coordenadas, ¿cuánto? Va a tener coordenadas 0 en X y menos 4 en Y. ¿Se dan cuenta? Eso van a ser las coordenadas del foco. ¿Mm? Fíjense que el foco es el punto, este punto, que tiene la misma distancia del vértice a la directriz que del vértice al foco. Son la misma distancia. Y es el valor de P. El P que hemos calculado es menos 4. Entonces el foco va a tener coordenadas. En este caso, la coordenada X va a ser la coordenada H, ¿no es cierto? Del vértice. Y la coordenada Y va a ser K más P. Es la coordenada Y del foco. ¿Mm? Por eso H vale 0, K vale 0 y P vale menos 4. Porque me queda 0 menos 4. ¿Ah? Esa es la del foco. ¿Qué otro dato más tenemos? El otro dato que tenemos es el lado recto, que es lo que nos falta acá. Acá es igual el lado recto. El lado recto es igual a ¿qué? A 4 por P, el módulo. ¿Mm? 4 por P. 4 por P, ¿a qué es igual? ¿Mm? P vale menos 4. ¿No? O sea, 4 por menos 4, menos 16. Como es valor absoluto, esto me va a dar 16. Ese es el lado recto. Ahora, ¿qué representa gráficamente el lado recto? El lado recto representa la recta, el segmento de recta perpendicular al eje focal, que en este caso el eje Y, que intercepta a la parábola en dos puntos. Este punto y este punto. Ese es el lado recto. Y el valor del segmento en este caso es ¿cuánto? 16. ¿Sí? Piensen que esto es importante conocer el lado recto cuando uno tengamos que construir la parábola. ¿Por qué? Porque lo vamos a construir
teniendo en cuenta lo siguiente. Para construir una parábola es necesario y suficiente conocer tres puntos básicos, que son este punto, que es el vértice, este extremo del lado recto y este otro extremo del lado recto, ¿no? Ahora, el lado recto es 16, quiere decir que yo en este lado voy a tener ¿cuántas unidades? 8. Y del otro lado, ¿no es cierto? Y acá también voy a tener 8. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo construir la parábola de la siguiente forma. Primero, grafico el punto 0,0, que es el vértice. Y luego trazo el lado recto a partir del foco, de las coordenadas del foco, ¿eh? De acá 0, menos 4. Y de ese foco tomo, según la escala que ustedes han tomado sobre el eje X, ¿no es cierto? 8 unidades hacia la izquierda y 8 unidades hacia la derecha. Y ahí van a estar los otros dos puntos extremos del lado recto, ¿eh? Y luego, ¿qué hago? Y bueno, un poquito a mano se puede hacer esto. Se traza esta curva, ¿eh? ¿Eh? Esta curva, lo mismo para este lado, ¿eh? Así podemos construir nosotros hacer la representación gráfica de esta parábola, ¿eh? Porque acá nos pide y representar gráficamente, ¿eh? Bien, ¿se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien, bueno, vamos a seguir con el ejercicio que sigue, el ejercicio D. El ejercicio D nos dice lo siguiente, bueno, nos pide lo mismo que en el caso anterior, nada más que con esta condición. Dice que la parábola pasa por el punto 4, 5, nos dan el vértice y el eje focal es paralelo al eje Y. Ya nos están diciendo acá muchos datos que podemos hacer la figura de análisis muy rápidamente. Dice, pasa por el punto 4, 5. Bueno, este punto de paso de la parábola no nos dice mucho, ¿eh? Lo que sí nos dice mucho es el vértice. Entonces, tratamos en un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Más o menos marcar el vértice. Ahí está el vértice de coordenadas 2, 3. Y dice el eje focal paralelo al eje Y. ¿Qué quiere decir con el eje focal? El eje focal es el eje que pasa por el foco y por el vértice. ¿Verdad? Acá también, el eje focal, en este caso el eje focal coincide con quién? Con el eje Y. Acá la ecuación del eje focal va a ser X igual a 0. ¿Sí? La ecuación del eje focal, eje focal, eje focal es X igual a 0. Esa es la ecuación del eje focal en este caso. ¿Por qué? Porque la recta, esta, ¿cuál es la ecuación del eje Y? Es X igual a 0. Porque el eje Y es el eje focal, el eje pasa por el foco y por el vértice, ¿no? Esta es la ecuación del eje focal. En este caso nos dice que el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, si el eje focal es paralelo al eje Y, me está diciendo que la parábola va a ser una parábola vertical, ¿ves? Ahora me falta definir si será rama hacia arriba o rama hacia abajo, porque ya me dan el vértice. Se dan cuenta, el vértice la tengo acá. ¿Será rama hacia arriba o rama hacia abajo? Eso lo vamos a determinar. Bueno, entonces acá tenemos las coordenadas del vértice. ¿Cuántos son? 2, 3. O sea que h vale 2, k vale 3. La ecuación canónica entonces es de la forma, y es la misma ecuación canónica que en el caso anterior, porque esta es una parábola vertical. Bueno, esta también es una parábola vertical, con este focal paralelo al eje Y, ¿eh? Entonces tiene esta forma la ecuación. X menos 2 al cuadrado igual a 4p por y menos 3. Ya conocemos h, conocemos k, ¿eh? Entonces ya ponemos, me falta p. ¿Cómo calculo p? Bueno, me está diciendo el dato acá, que es de utilidad en este caso para calcular P, que la parábola pasa por el punto 4, 5. O sea, esta parábola que yo he dibujado acá
pasa por el punto 4, 5. Bueno, pongamos que ahí está el punto 4, 5, ¿no? Yo lo puse más o menos un poquito en escala. En X vale 4, en Y vale 5, por ahí va a pasar la parábola. Bien, ahora, en base ya a la ecuación que yo tengo canónica, incompleta, porque me falta P, bueno, ¿qué tengo yo que inferir acá? Que este punto de paso de la parábola 4, 5 tiene que verificar la ecuación de la parábola. ¿Listo? Entonces, conozco el valor de x, que vale 4, y conozco el valor de y, que vale 5, porque este punto es un punto que pertenece a la parábola, por lo tanto, lo verifica. Y eso es lo que hacemos acá. Dice, si pasa por el punto A, 4, 5, satisface la ecuación, ¿no? Reemplazo x por su coordenada del punto, que es 4, reemplazo y por su coordenada, que es 5, lo reemplazo y de ahí despejo p. P me da un medio, ¿sí? Y es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Quiere decir que las ramas van a ser hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Si me hubiera dado P negativo, es rama hacia abajo. Como hemos hecho acá, P negativo es rama hacia abajo. ¿Y qué es el valor de P? Es la distancia del vértice a la directriz. No está dibujada acá la directriz, pero es un eje, es una recta paralelo al eje X o bien perpendicular al eje Y. Y es ¿cómo se llama? El P es la distancia que va del vértice al foco. Ese es otro caso, otro dato que tenemos que tener cuando calculemos los elementos. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros ya con este P podemos dibujar, ¿no es cierto?, la posición del foco sobre el eje vertical, ¿no es cierto?, y la posición por donde va a pasar la directriz. ¿Ah? Y hacemos un gráfico a escala, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? La ecuación nos queda así. La ecuación nos queda x menos 2 al cuadrado igual a 4 por un medio por y menos 3, ¿no? Y esta es la ecuación ya eh, trabajada en su forma canónica. Y la ecuación general, hacemos como en el caso anterior, resolvemos este binomio al cuadrado, que es x cuadrado menos 4x más 4, igual a, y acá hacemos la distributiva, 2 por y menos 2 menos 6. 2 por menos 3 menos 6. Pasamos al miembro de la izquierda todo y ordenamos. Primero el término x cuadrado, después el término en x, menos 4x, después menos 2y, más 10, igual a 0. Esta es la ecuación general, ¿no? El vértice. Bien, el foco, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Como vimos acá en el caso anterior, coordenadas de foco van a ser h, ¿no es cierto? ¿Y h cuánto vale? Entonces acá vamos a poner foco, va a tener coordenada h. ¿Cuánto vale h? H vale, tenemos acá 2, ¿no? 2, 2. Y ¿cuánto vale i? I va a valer k más c. ¿Y k cuánto vale? K vale, ¿dónde está? Sí, k vale 3. Está 3, ¿no es cierto? Más p. Y p vale un medio, ¿eh? Un medio. Esa es la coordenada ahí del foco. ¿Sí? Bueno, y la directriz va a tener ecuación y igual, ¿cierto? Entonces va a ser la coordenada, en este caso, eh, estamos acá, por ejemplo, la directriz, está, ser, ¿dónde está? Acá va a ser K menos P, ¿eh? Va a ser K menos P. ¿K cuánto vale?
K vale 3 menos P, que es 1/2. ¿No? O sea que esa va a ser la ecuación de la directriz. La directriz es el valor que toma eh, la recta y igual a 3 menos 1/2. Esto es lo de calcular, ¿no? Bien, y ya con eso podemos graficar, digamos, la parábola, para lo cual tenemos que conocer, ¿cierto?, el lado recto. ¿A qué es igual el lado recto? El lado recto, ya dijimos, como el caso anterior, es lado recto LR igual, ¿no es cierto?, a que a 4 por P. ¿Sí? Este es módulo. Y esto es igual a 4 por P. P ya dijimos que vale 1/2, entonces podemos, en realidad 4 por 1/2 va a ser 2. El lado recto va a ser igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por acá, el lado recto, una vez que yo defina el foco, que va a estar acá, por ejemplo, por acá va a estar el foco, lo tengo que marcar. Sobre ese foco yo determino el lado recto. ¿Eh? Voy a obtener, como el lado recto vale 2, quiere decir que el segmento este tiene 2 unidades. Del foco hacia la izquierda, una unidad. Del foco hacia la derecha, otra unidad. 1 más 1, 2. Entonces ahí voy a determinar cuál es el punto por donde tiene que pasar la parábola simétrica. Son los dos puntos simétricos de la parábola. ¿Sí? Y luego trazo la gráfica. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio 7. Digo al F. El ejercicio F nos dice lo mismo, con foco en 2 y 0 y directriz paralela al eje Y e intersecta al eje X en 8, 0. Bueno, acá tenemos la figura de análisis, ¿eh? Una figura donde me dice con foco en 2 y 0. Marco el foco, está acá, ¿ven? Sobre el eje X, porque tiene coordenadas y 0. ¿Sí? Directriz paralela al eje Y e intersecta al eje X en 8, 0. ¿Eh? La directriz es esta. Esta es la directriz. ¿Eh? Esta. Este es el eje Y. Esta es la directriz. ¿Por dónde? Es paralela al eje Y. Esta recta es paralela al eje Y. Intersecta el eje X en 8, 0. X8 y 0 es por acá. Entonces la directriz es esta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya puedo, de alguna manera, dibujar la parábola. ¿Qué forma va a tener? Y seguro que, como acá está el foco, y entre el foco y la intersección con la directriz, seguro que tiene que estar el vértice, entonces esta parábola va a tener esta forma. Ya dijimos que la parábola nunca corta a la directriz, que sería en este sentido, no. Entonces la parábola va a tener con ramas hacia la derecha. Y si con ramas hacia la derecha, ya me está diciendo que el P que yo voy a calcular va a ser mayor que 0. ¿Eh? ¿Y qué me está diciendo esto? Que el término cuadrático ya no va a ser X, va a ser Y, porque la rama ya está horizontal, la parábola es horizontal. ¿Sí? Bueno, todo eso lo voy deduciendo. Se trata, dice acá, de una parábola con eje focal horizontal. Este es el eje focal, donde está el eje, el foco y el vértice. ¿Por qué con el eje focal es este? Porque acá ya me dice, el foco tiene coordenada en X 12 y en Y 0. Y como la parábola es de esta forma, y el eje focal, eh, el eje focal es perpendicular al eje Y, que pasa por el foco, y perpendicular a la directriz, entonces el foco tiene la coordenada Y igual que la del vértice. ¿Eh? Ya que Y, tanto para el foco y la coordenada Y para el vértice, van a valer, en este caso, 0. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo con los datos. Por lo tanto, la ecuación que correspondería para este tipo de parábola canónica sería esta. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Acá acordarse que es el término y es el que está al cuadrado.
¿Por qué? Porque es una parábola horizontal. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá como para calcular K y H? Y bueno, tenemos por un lado, vamos a determinar el vértice. El vértice tiene coordenadas HK. ¿Sí? Pero el foco tiene coordenadas H más P. ¿Por qué? Porque dijimos que las coordenadas X del foco, esta coordenada 12, surge, ¿no es cierto?, ¿de qué? De sumarle a la coordenada X del vértice más el valor de P, que es este elementito. ¿Se dan cuenta? Entonces es H más K, más P. ¿Sí? Que P es esta distancia. Lo mismo que P acá, este otro. Pero acá, este sería la coordenada H del vértice más el valor de P, que sería esta distancia del vértice, montón de vértice, al foco. ¿No? Bueno, entonces, como el foco tiene coordenada H más P en X y K en Y, entonces H más P, ¿cuánto vale? H más P vale 2, ¿eh? Porque acá me está diciendo las coordenadas del foco, que X vale 12, ¿eh? ¿Y K cuánto vale? K vale 0. Entonces acá calculo el valor o expreso el valor de H en función de P. Me va a quedar H más P es igual a 12. H va a ser igual a 12 menos P. ¿Sí? Esa es la ecuación que me queda todavía sin resolver. ¿Cuánto es el valor de K? Y K vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Dice que la directriz es paralela al eje Y e intersecta al eje X igual a 8. Ahí está la directriz. Ahora, cuando se trata de una parábola así horizontal, la ecuación de la directriz es X igual a H menos P. Cuando la parábola es horizontal, sea con rama hacia la derecha o rama hacia la izquierda. Esta es la ecuación de la directriz. X igual a H menos P. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 8. Acá me está diciendo que intersecta al eje X en el punto 8, 0. Coordenada 8 en X, 0 en Y. Este es el punto que me están dando la intersección de la directriz. Entonces acá, ¿cuánto vale X? X va a valer 8. ¿Se dan cuenta? X vale 8. ¿Eh? Y acá, sabiendo que la ecuación esta que hemos encontrado, H igual a 12 menos P, entonces paso el P a la izquierda, me queda H más P igual a 12. Entonces resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Si X vale 8, lo reemplazo acá, ¿eh? Me va a quedar 8 igual a H menos P, que sería en este caso a 12 menos P. ¿Por qué? Porque este H yo lo despejo de acá. Acá me va a quedar a 12 menos P, que es lo que tengo acá, ¿ves? 12 menos P. Eso es H. ¿Eh? Y le resto menos P, que es esto. ¿Eh? Eso me queda. Paso este 12 al otro miembro, me queda menos 12 más 8, que es menos 4. Me queda acá menos P, me queda menos 2P. Después acá le pongo P, que me queda igual a 2. O sea que el P es positivo, más 2. Dice que el punto de intersección de la directriz al vértice hay 2 unidades. Y del vértice al foco hay otras 2 unidades. Porque es el valor de P que hemos encontrado. ¿Sí? Y que calculado todo lo tanto de llama hacia la derecha, se confirma lo que hemos dicho, básicamente. ¿Sí? ¿De verdad? Bien, esa es la ecuación de la directriz por ejemplo. Ahora, de acá vamos a calcular el valor de H, porque nos interesa conocer H. Conocemos el de K, ya que vale 0, ¿eh? Pero el de H no lo conocíamos. Ya calculando el valor de P, podemos calcular H. H va a ser igual a P. H es 12 menos P, o sea, 12 menos 2. 12 menos 2 es 10. O sea que las coordenadas del vértice van a ser H, 10 y K, 0. Y en X, 10 y 0. En este vértice tiene coordenadas 10 y 0.
Bueno, la ecuación canónica entonces va a ser así tal cual, y menos 0 al cuadrado, ¿por qué? Porque k vale 0. Igual a 4 por p, ¿cuánto vale? 2, 4 por 2, por x menos h, y esto vale 10, menos 10. Entonces la ecuación me va a quedar y menos 0 es y elevado al cuadrado, y cuadrado igual a 8 por x menos 10. Esta es la ecuación canónica. La ecuación general la pasamos, ¿no es cierto? Lo mismo que en el caso anterior. En este caso no hay que resolver ningún binomio elevado al cuadrado. Pasamos solamente los términos hacia la izquierda. O si quieren pasar hacia la derecha, lo mismo, ¿no? Y cuadrado menos 8x más 80 igual a 0. Normalmente, en la ecuación general, siempre el término cuadrático tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá tenemos el término al cuadrado positivo. Entonces, todo lo que está a la derecha lo pasamos a la izquierda. Si acá tuviéramos negativo este término y al cuadrado, entonces lo pasamos el menos y cuadrado a la derecha, ¿no? Para que sea positivo. Bueno, y para graficar, bueno, ya como dijimos, calculamos el lado recto, que es igual a 4 por p módulo de p. 4 por 2, p vale 2, dijimos, ¿ves? El lado recto vale 8. Entonces, con el lado recto igual a 8, por el foco, que dibujamos, marcamos el foco, trazamos la recta. 4 unidades por arriba, 4 unidades por abajo. Marcamos esos puntos y definimos más o menos la parábola con el vértice, etcétera, haciendo un trazo aproximado, lógicamente, ¿no? Yo le recomiendo, bueno, en este caso, para ser más prolijo en la gráfica y conseguirse una de esas reglas, se llaman tiralíneas o reglas para graficar, donde hay figuras elípticas, cilíndricas, hay circunferencias, hay parábolas, ¿eh? Son reglitas muy prácticas para hacer en este caso la gráfica, ¿no? Bueno, hasta acá no hay problema. Vamos al ejercicio 8. El ejercicio 8 me dice encontrar el vértice, foco, directriz, eje focal y lado recto de las siguientes parábolas. Y me da la ecuación de la parábola en su forma general, ¿eh? Ya acá me está diciendo que esta parábola, al tener el término cuadrático en i, elevado al cuadrado, quiere decir que va a ser una parábola horizontal, ¿eh? Ahora, ¿será con ramas hacia la derecha? ¿Con ramas hacia la izquierda? Bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando nos den en la ecuación general en forma, la ecuación de la parábola en forma general? Lo que hacemos es completar cuadrado. Dice acá, ¿ven? Completar cuadrado. Cuando uno completa cuadrado, siempre hay que ser ordenado. Primero, agrupamos los términos en X, ¿eh? Ahí está, y cuadrado menos 2y, y luego el resto, me queda 2x más 5, ¿eh? Entonces, este término y cuadrado menos 2y, sobre este vamos a completar el cuadrado. ¿Se acuerdan cuando completamos el cuadrado, qué hacíamos? Bueno, para completar el cuadrado hacemos lo siguiente. Esto va a ser igual al binomio y menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el coeficiente de y, menos 2, o sea, 2, lo dividimos por 2. Lo dividimos por 2. Cualquier coeficiente lo dividimos por 2. Y 2 sobre 2 es 1. Y es menos porque acá tenemos signo menos. Por eso es y menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y le tenemos que restar menos 1. ¿Por qué menos 1 le tenemos que restar? Porque cuando yo desarrolle esto me va a quedar y al cuadrado menos 2y más 1 al cuadrado. Y bueno, para que sea igual tengo que restarle menos 1. ¿Se dan cuenta? Y el resto lo paso a la derecha, ¿ves? Este 5 pasa a la derecha como menos 5 y el 2x pasa como menos 2. ¿Ves? Ya acá estamos ya un poquito ya definiendo la parábola, ¿sí? La ecuación. Entonces acá me interesa, como el término al cuadrado es este, me interesa que esté solito. Entonces tengo y menos 1 al cuadrado igual a qué. Y este menos 1 paso a la derecha. ¿Cómo pasa? Como más 1. Entonces más 1 menos 5 menos 4. Me queda menos 2x. Ustedes se dan cuenta acá que la forma de esta parábola tiene que ser algo así. Y
menos, ¿no es cierto? K elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Igual a ¿qué? 4p por x menos h. X menos h. ¿Entiendes? Así tiene que ser la forma de la ecuación de la parábola. K y h son los que tenemos que definir y p también. Ahora, fijémonos en esto. Eh, ¿Cómo me quedaría ya acá trabajando un poquito esta ecuación? Me queda así, ¿eh? Saco factor de acá, saco factor común menos 2. ¿Por qué saco factor común menos 2? Porque me tiene que quedar de esta forma, x menos h, ¿eh? Está el x menos 2. Bueno, podemos cambiar acá, pasar el x acá y el 2 acá, no hay problema, es lo mismo, ¿sí? Entonces me quedaría menos 2 como factor común multiplicando a x más 2, ¿ves? Esto está acá, ¿ves? Acá lo hicimos, ¿ves? Sacamos factor común menos 2 y acá lo único que hicimos es cambiar de posición nada más, x más 2, ¿ves? Entonces ya lo tenemos acá la parábola en esta forma, ¿ves? De esta forma. Y ya podemos definir cuál es el vértice. El vértice va a ser H, nota vértice HK. H cuánto vale. Y H es el que acompaña el término en X, que en este caso va a ser menos 2. ¿No? Porque acá siempre, ¿no es cierto?, es menos H. Y acá tenemos X más 2. Entonces, para que sea consistente con esta forma de X menos H, el 2 tiene que valer menos 2. O sea que acá tendría que ser algo así. X, ¿no es cierto? A ver, lo vamos a ver esto. Acá tendría que ser X, ¿cierto? Menos, menos 2. Entre paréntesis, así estaría. Entre paréntesis, ahí, sería así. ¿Sí? Entonces ahí me queda X, menos por menos más, por eso queda X más 2. ¿Se dan cuenta? Entonces el H va a ser menos 2. El H es esto, menos 2. ¿Se dan cuenta? Entonces el vértice va a tener coordenadas menos 2 en H y K va a valer 1, ¿ves? Acá el 1 no cambia el signo porque es justamente I menos K y K vale 1, ¿ves? ¿Sí? Ahora, en este caso, las coordenadas del foco, ¿cómo es la coordenada del foco? La coordenada del foco va a tener coordenada I, va a ser la misma que la del vértice, ¿eh? Entonces no va a cambiar la I, por eso acá tenemos K, ¿ves? Coordenada del foco, la que va a cambiar es la de X, porque en X va a estar en una posición diferente. Entonces H más B en X y K en Y. K ya conocemos, ¿cuánto vale? 1, ¿ves? Y H más P, H conocemos, que es menos 2, entonces quedaría menos 2 más P, ¿ves? Ahora, ¿qué más conocemos de esto? Como la ecuación tiene esta forma, que acá podemos decir, ¿qué cosa? Que P, 4P, fíjense que 4P, este 4P, es este que tengo acá, ¿no? Este menos 2, ¿sí? Ese es 4P, ¿ves? 4P. Entonces 4P vale menos 2, ¿ves? Y acá después tenemos P, que vale menos un medio, ¿sí? Entonces el foco ya podemos conocer las coordenadas. Conocemos H, que vale menos 2, y P, que vale menos un medio. Me da menos 5 medios. La coordenada ahí que vale 1. ¿Eh? Y esto es consecuente con lo que dijimos, fíjense que P es negativo. Quiere decir que las ramas van a ser hacia la izquierda. ¿Eh? Y la gráfica, bueno, acá tenemos la directriz. La directriz va a ser X igual a H menos P. H conocemos, P conocemos, y la directriz va a tener esta ecuación de la recta, x igual a menos 1,5, o sea, va a ser la directriz por acá, más o menos, por ahí, es paralela al eje. ¿Sí? El lado recto es 4
por el módulo de P, o módulo de 4P, como quieras. Esto es igual a 4 por P menos un medio me da 2. Y al lado de P, para graficar, como dijimos, pasa por el foco, conocemos las coordenadas del foco, medimos, como es 2, una unidad para arriba y una unidad para abajo. Ahí van a estar los puntos de paso de la parábola. Y luego trazamos la parábola aproximadamente. ¿Tá? Bien, vamos al ejercicio 9. ¿Qué dice el ejercicio 9? Dice, determinar analíticamente el lugar geométrico que representa la ecuación y cuadrado más x más 4y menos 5 igual a 0, para igual a 0, a mayor que 0 y a menor que 0. Para el caso a igual a 0, reemplazamos en la ecuación el valor de a igual a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda y cuadrado más 4y menos 5 igual a 0. Completamos cuadrado, fíjense ustedes, y nos queda esta ecuación. Esto no es ninguna parábola, ¿eh? Ustedes, fíjense que no tenemos acá las dos variables, tenemos la de y nomás al cuadrado, pero la x no está. Esto no es una parábola. Esto seguro que va a ser recto. Entonces resolvemos esto, y para resolver esto, ¿qué hacemos? Pasamos el cuadrado, elevamos, sacamos la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de 9 me va a quedar y más 2 igual a 3, ¿no? Y acá tenemos dos posibilidades, porque va a ser más menos 3, más menos 3, ¿no? Eso es por la forma en que está expresado al cuadrado, ¿no? Acá hay que tener en cuenta esto, que este más menos 3, si yo lo elevo al cuadrado me va a dar 9, ya sea que 3 sea positivo o negativo, ¿no? Por eso tenemos las dos posibilidades. Y más 2 igual a 3, y acá el p por i me va a quedar menos 1. Y más 2 igual a menos 3, me queda igual a menos 5. ¿Mm? Estas son dos rectas que pasan perpendiculares al eje Y. ¿Sí? Esto es así. Este es el eje Y, este es el eje en Y igual a 1, a menos 1, va a ser por acá. ¿Ves? Ya Y igual a menos 1 va a ser ahí una recta. Y en Y igual a menos 5 por acá abajo, otra recta. O sea, son rectas paralelas al eje X, pero perpendiculares al eje Y. ¿No? Ahora, vamos a ver las otras dos situaciones, cuando A es mayor que 0 y A menor que 0. Para eso, vamos a tomar la ecuación completa, tal cual nos dieron en el enunciado, ¿eh? Separamos términos, nos queda a la derecha el término en x, ¿eh? Y a la izquierda el término en y cuadrado, ¿eh? Acá completamos cuadrado tal cual como hicimos anteriormente, ¿ah? Y el 9, ¿no es cierto?, que pasa a la derecha y queda a la derecha el término en x, ¿eh? Menos a x. ¿Y acá qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común menos a. ¿Por qué? Menos a, porque queremos llevar esta ecuación a una forma conocida. Y acá ya nos está diciendo que es la ecuación de una parábola, ¿eh? Y más 2 al cuadrado igual a menos a como factor común por x menos 9 sobre a. ¿Sí? Esta es la ecuación de una parábola. Ahora, acá tenemos que definir bien, ¿qué pasa si a es menor que 0? Si A es menor que 0, me está diciendo que A es negativo, ¿cierto? Acá se va a hacer positivo, ¿se dan cuenta? Y acá me va a quedar, acá nos dice, si A es menor que 0, es una parábola horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque tenemos el término en I al cuadrado, ¿no? Ese es horizontal. Ahora, ¿será con rama hacia la derecha o rama hacia la izquierda? Y bueno, como acá el A es menor que 0, este término va a ser entonces positivo. ¿Se dan cuenta? Porque estamos considerando la situación que A es menor que 0. Si es positivo, quiere decir que el 4P es igual a A, ¿cierto? Va a ser positivo y el P va a ser positivo. Quiere decir que las ramas van a ser hacia la derecha, ¿eh? Ramas hacia la derecha porque 4P es mayor que 0. ¿Se dan cuenta? Bien. Y el eje focal va a ser un eje paralelo al eje Y, al eje X, no al eje X, porque es horizontal. Este es el eje focal, ¿no? Ahora, si A es mayor que 0, entonces 4P nos dará negativo. Por lo tanto, la parábola se encontramos hacia la izquierda, ¿no?
Y el vértice, bueno, el vértice va a estar dado por en X 9 sobre A y en Y menos 2. Esas son las coordenadas del vértice. ¿eh? Vamos al ejercicio 10, porque ya no tenemos mucho tiempo. El ejercicio 10 dice, en cada caso, calcular el valor de A para que eh, la, esta ecuación represente una parábola cuyo vértice pertenezca a la recta menos 2x más y igual a 0. Bueno, tenemos acá, ¿qué hacemos? Completamos cuadrados. En el término en X, completamos cuadrados, hacemos la misma operación, pasaje de término, llegamos a esta expresión donde está la variable X y la incógnita A. El vértice de esta parábola, que es lo que hemos llegado, va a tener coordenada X en menos 3 y coordenada Y en 9 sobre A. ¿Sí? Entonces dice que este vértice, tal como nos dice acá, cuyo vértice pertenece a la recta. Entonces, este vértice pertenece a esta recta. ¿Qué quiere decir que pertenezca a esta recta? Que verifica la ecuación. Yo reemplazo entonces en la ecuación de la recta el valor de la coordenada X del vértice, que es menos 3, y en Y reemplazo la coordenada Y del vértice, tiene que ser igual a 0. Entonces, reemplazo, ¿ves? Que es lo que hice acá, y ahí encuentro el valor de A, ¿eh? Que es menos 3 medios. ¿Sí? Bueno, no tenemos más tiempo, chicos. Ahí Dejamos ya acá. no, ya no podemos seguir. Nos Meca, tenemos que ir. Bueno, Meca, adiós. ¿sabes? Sí, Nos vemos. nos vemos, que estés Nos vemos, bien. chicos. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Ahí, Chao. ahí le Chao. estoy mandando un mensajito, Roberto, Bueno, por WhatsApp. Adiós. bueno, chao.